Les presento dos ejercicios sobre la función exponencial. Tenemos dos funciones, una f y una g, que son definidas para todos los números reales, tales que tienen tres condiciones. La primera es que g de x es igual a x por f de x más 1. La segunda es que la suma las convierte en productos. Y la tercera dice que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es 1. Demostrar que con estas tres condiciones g' de x es igual a g de x. ¿Cómo lo hacemos? Ese tipo de ejercicios ustedes lo vieron en su tarea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un truco muy sencillo: hacer uso de la definición de la derivada en términos de límites. En este caso, vamos a hacer uso de la siguiente definición, es decir, que la derivada de g en x va a ser el límite de g de x más h menos g de x sobre h cuando h se aproxima a 0. Bueno, como tenemos que el g hace sumas en productos, entonces g de x más h lo vamos a tener como g de x por g de h. Una vez hecho eso, ahora tenemos que g de x está en ambas partes, tanto en g de h como un 1 que está ahí de manera implícita. Entonces podemos factorizar y sacarlo fuera del límite, porque el límite está en términos de h. Es decir, tenemos que esto es igual a g de x por el límite de g de h menos 1 entre h cuando h tiende a 0. Si ustedes se dan cuenta, lo único que nos basta demostrar es que ese límite es 1 para demostrar lo que necesitamos. Bueno, pero ¿a qué tenemos? A nos está diciendo que g de h va a ser igual a h por f de h más 1. Es decir, tenemos que del lado derecho quedaría como hf de h más 1 menos 1 entre h cuando h tiende a 0. Simplificamos las cuentas y tendríamos que eso solamente es g de x por el límite de h por f de h entre h. Noten, podemos simplificar y solamente quedaría g de x por el límite de f de h cuando h tiende a 0. Y con la tercera condición que nos dieron inicialmente, tenemos que finalmente g de x por límite de f de h cuando h tiende a 0, eso es 1, y quedaría simplemente g de x. Por lo tanto, tendremos que g' de x es igual a g de x. El segundo ejercicio es parecido a uno que ustedes también vieron en la tarea. Aquí nos dicen que tenemos que demostrar que todas las funciones de f, tales que coinciden con su derivada, todas van a ser de la forma c por e a la x con c cualquier número real. ¿Cómo lo hacemos? El truco es el siguiente. Vamos a definir una función g de x que se va a llamar f de x entre e a la x. Noten ustedes que está definido. ¿Por qué? Porque e a la x nunca se anula. Entonces podemos hacer el cociente de estas dos funciones. Ahora, ¿qué hacemos? Como f era una función que es derivable, e a la x también, pues podemos derivar. Derivando, notemos que a la hora de aplicar la regla del cociente, en el numerador tenemos una f' y una f, pero por hipótesis tenemos que f de x es igual a f' de x. Entonces, sustituyendo donde corresponda, tenemos que lo del numerador se anula y simplemente quedaría 0. Es decir, llegamos que g' de x es 0 para toda x. Y con ello decimos que si una función su derivada es 0 para toda x, la función original es una constante. Entonces, si la función original es una constante, haciendo la sustitución, tenemos que c es igual a f de x entre e a la x. Pasando e a la x del otro lado de la igualdad, tendríamos lo que nos piden demostrar. F de x es igual a c por e a la x.